porque son unas imágenes muy fuertes. Incluso en la redacción nosotros estábamos sobrecogidos. Los destrozos de la crisis llegan a los animales, ya ven, cientos de caballos mueren olvidados o abandonados por sus propios dueños. Algunos son pura sangre española que en otro tiempo pudieron costar más de 20.000 euros. La estampa es impresionante porque muchos mueren picoteados por los pájaros. Nos vamos hasta Coín, allí está nuestra compañera Esther Vaquero. La verdad es que, Esther, buenos días, estás en un centro de recuperación de caballos. Nos preguntamos cómo llegan hasta ahí. Hola, buenos días. Pues aquí todos los caballos que llegan lo hacen al borde de la muerte, porque en la mayoría de los casos sus dueños los compraron en un momento de bonanza económica para ellos, digamos un poco pues a lo mejor para su niña o como un símbolo de ostentación de su nuevo estatus, y fijaos cómo están en muchos casos, llegan desnutridos o en otros casos los abandonan a su suerte, sin piedad en la carretera, y muchas veces llegan pues víctimas de accidentes de tráfico y como os decía, al borde de la muerte. Aquí estáis viendo ahora mismo a Promesa y a Valor, ellos son dos de los que están aquí más graves, y estamos con Virginia, ella es una de las chicas que lleva esta asociación CID Santa María, y ella nos puede contar un poco cómo están ahora mismo. Pues hola, buenos días. La verdad es que tenéis que verlo vosotros. Yo creo que no sobran las palabras, ¿no? Promesa está ahí, es un caso de desnutrición y ha recuperado 50 o 60 kilos desde que llegó. Lo que pasa es que os queremos agradecer que os hayáis interesado por este tema y sobre todo deciros que estamos desesperados. El albergue CID Santa María no puede más. Daros cuenta de que somos el único albergue de estas características en toda Andalucía y recibimos llamadas de todos sitios, de Sevilla, de Córdoba, de Huelva, de Algeciras, de Cádiz, de todos los sitios. Entonces... Ahora tenéis 50 caballos aquí, pero podríais tener hasta 170, pero ahora mismo es que no se da para más, ¿verdad? Sí, nosotros hemos dicho ya, comunicado a la Junta de Andalucía y a Diputación. Tenemos cabida para 170 animales y os podemos asegurar con datos de que estaría ahora mismo totalmente lleno este albergue y con lista de espera, ¿no? Los últimas... Sí. La verdad es que sí. Estamos viendo, soy Concha, te hablo desde el plató, estamos muy impresionados por estas imágenes, estamos acostumbrados a ir a refugios donde hay muchos perros, donde hay otro tipo de animales, pero así con caballos la verdad es que es tremendo. Pensar además que es un tipo de animal al que se coge mucho afecto, ¿no? Porque es un animal, me imagino, muy peculiar. Me imagino que psicológicamente estos animales sufren de una manera especial esta tortura, ¿no, Virginia? ¿Cómo lo vivís vosotros con ellos? Sin lugar a dudas, pero mira, te puedo decir una cosa que es una experiencia personal que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Los animales no son rencorosos, entonces ellos aprovechan la segunda oportunidad que se les da del albergue CID Santa María como si fuera la primera, no son rencorosos, no buscan culpables y lo único que dicen es, bueno, ahora tengo una segunda oportunidad, ya no me están maltratando, ya no me muero de hambre, ahora puedo comer, alguien me da cariño y lo aceptan, vamos, como se aferran a ello increíblemente, como deberíamos hacer los humanos, ¿no? Lo que pasa es que yo se lo estaba comentando antes a Esther, ¿no? Yo no creo que nadie vaya a tomar nuestro relevo si nosotros cerramos, porque desgraciadamente es un animal muy noble, muy bueno, pero también es un animal muy costoso, es muy difícil sacarlo adelante, sobre todo cuando hay un proceso de desnutrición como el que vemos de Promesa. Este caballo que tenemos aquí detrás está en los 150 kilos cuando debería pesar por su hueso, por su esqueleto, unos 500 aproximadamente. Imaginaros lo que tiene todavía que recuperarse y a nosotros pues tardaremos un año en recuperarlo más o menos. Creo que debe ser muy costoso, pero además lo que sobrecoge también, Virginia, es saber que estos caballeros ha tenido gente caprichosa, gente que tenía mucho dinero. Yo me acuerdo cómo se quedaron, por ejemplo, los animales de Juan Antonio Roca en la Operación Malaya, ¿no? Aquí también estos animales tendrán cada uno una historia, habrán pertenecido a gente con posibles y caprichosa que los ha abandonado impunemente a su suerte. ¿Hay alguna historia así peculiar de alguno de estos caballos? Bueno, la verdad es que no solamente es gente que ha sido, como comentabas, ¿no? Que ha formado una ganadería o que compró un caballo cuando era rico, sino que también hay muchas historias de gente que compra un animal para lucirlo, ¿no? Para llevarlo a la feria, para enseñarlo. Y eso está bien, eso no hay ningún problema. Lo malo es que cuando ese animal enferma es como un producto y en lugar de recuperarlo y llamar a un veterinario, lo que hacen es que lo abandonan en un campo. Tenemos un caso de Catalina, es una de las últimas yeguas que ha llegado, que a alguien se le ocurrió la genial idea de, bueno, en la doma normalmente se tarda muchos años en domar un animal para que haya una compenetración entre el jinete y el animal, ¿no? En este caso, pues decidieron romperle la nariz con un golpe seco aquí, para que de esta manera, bueno, pues el animal estuviera sometido debido al dolor el resto de su vida. Eso es una barbaridad y, sin embargo, es una práctica bastante extendida aquí en Andalucía. Eso es lo que desde la Asociación CID Santa María estamos luchando para evitar, que no se consideren los animales una cosa que es un producto, sino que es una responsabilidad de todos, sobre todo de los ayuntamientos, porque la Ley de Protección Animal es lo que dice, ¿no? Que los animales abandonados o perdidos en cualquier municipio
municipio es responsabilidad de los ayuntamientos. Yo animo a los ciudadanos desde vuestro programa a que cuando tengan un problema con un animal abandonado o perdido en su municipio, acudan a sus ayuntamientos. Virginia, todo esto es una cuestión de dinero, ¿verdad? La mayor parte de los casos, mantener un animal cuesta unos 150 o 200 euros, pero si se vienen dando más las cosas y el animal se pone malito, entonces es cuando realmente interesa deshacerse de él. Sí, sin lugar a dudas. La gente compra un animal, pero no es consciente, te lo comentaba antes, con un animal que yo tengo apadrinado y que animo a apadrinar porque yo realmente disfruto mucho con él, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues hubo un cólico y en 5 días pues nos gastamos 500 euros, ¿no? La gente tiene que ser consciente de que cuando coge un animal tiene que saber un poco cuáles son los gastos que pueden derivarse de esas necesidades de ese animal, y si no lo puedes tener, no lo tengas. Y si no, por supuesto, pues acude a un ayuntamiento, acude a una responsabilidad. Lo que no se puede seguir permitiendo es que ahora mismo tengamos una lista de espera de más de 200 casos, y con todo demostrado con papeles y con el Seprona y con la policía local, en donde los animales están muriendo de hambre o están agonizando en cualquier lugar, en cualquier campo abandonados, con heridas, como podéis ver, la de Estrella, la habéis visto, es una fractura, tiene el hueso por fuera, y nadie ha sido capaz de llamarnos o de llamar a su ayuntamiento y decir, mira, este animal está agonizando. Eso es lo que tenemos que intentar convencer a los ciudadanos y a las instituciones públicas de que no se puede seguir permitiendo. Vale, muchas gracias, Virginia. Concha, ya habéis visto cómo está la situación, esperamos que al menos estas cosas sirvan para solucionarlo de alguna manera. Desde luego. Muchísimas gracias.